Inteligencia Artificial, clase número 9. Bien, vamos a continuar entonces viendo este tema de la lógica difusa y como vimos en la clase anterior, nosotros definimos la base de estos sistemas de control difuso considerando lo que eran los conjuntos difusos, ¿cierto? Que es una forma de categorizar elementos o variables que no son estrictamente definitivas, por ejemplo, como decíamos que una persona es alta o no alta dependiendo de un valor determinado. 1,80 m es alto y 1,79 m no es alto, ya, sino que nosotros en realidad consideramos una función de pertenencia en la que nosotros, en medida que nos acercamos a cierto valor, podemos considerar con cierto grado de certeza que una persona es alta, y a medida que nos alejamos de esa variable o de ese valor, nosotros vamos considerando que vamos quitándole cierto porcentaje de pertenencia a esta categoría de personas altas. Ahora, nosotros no vamos a categorizar en nuestro ámbito, ¿cierto?, de la ingeniería de control, personas, bueno, no necesariamente, posiblemente en algún caso sí se pueda, pero en un sentido más general nosotros vamos a trabajar ahora con variables. Entonces nosotros vamos a tener una variable, por ejemplo, de temperatura, en que nosotros no podemos categorizar como temperaturas altas, por ejemplo, 100 grados, y bajas, 99 grados, o no altas, 99 grados, porque obviamente la variación es muy poca. Entonces, en casos como eso también vamos a tener funciones de pertenencia en la que nosotros vamos a categorizar con cierto grado de certeza de que un valor es alto o no lo es, ¿ok? Entonces, esta dinámica de conjunto difuso se aplica ahora a variables que nosotros vamos a controlar y con las que nosotros vamos a trabajar. Y toda esta lógica de los conjuntos difusos ahora nosotros las aplicamos a un sistema de control, y es lo que nosotros vamos a definir como un controlador fuzzy o un controlador difuso, ¿ya? Aunque fuzzy suena mejor porque difuso da la impresión de que fuera como poco certero, y no es el caso, ¿ok? Entonces nosotros vamos a definir un control fuzzy en tres etapas elementales, ¿ok? Que van a ser la etapa de entrada, la etapa de procesamiento y la etapa de salida. Ahora, la etapa de entrada tiene como concepto clave este término que llamamos fusificación, que es un término creado, adaptado, porque fuzzy es una palabra en inglés, pero acá nosotros, para evitar estas traducciones que no nos dan una forma certera de definir ciertas funciones, entonces tomamos este término que llamaremos fusificación, ¿ok? En la etapa de procesamiento, la palabra clave, el concepto clave van a ser las reglas, ¿ok? Más adelante vamos a definir de qué se tratan. Y en la etapa de salida vamos a tener como concepto clave el término de desfusificación, que, como bien se entenderá, es la etapa contraria o la función contraria a la fusificación, ¿ok? Entonces, esos tres elementos forman la parte central de un sistema de control difuso o un sistema de control fuzzy o un controlador fuzzy. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste esta etapa de entrada y qué significa la fusificación. Y para eso nosotros vamos a considerar en este caso un ejemplo en el que tenemos dos variables importantes que queremos medir. Vamos a suponer que estamos trabajando con una planta, un sistema en el que nosotros vamos a medir presión y temperatura de un gas. Por ejemplo, tenemos una turbina, por así decirlo, una turbina de vapor, que es una máquina que transforma la energía del vapor en movimiento. Y dos variables importantes que tenemos dentro de esa planta es la temperatura y la presión. Y nosotros lo que vamos a hacer es controlar una válvula que va a permitirnos controlar que la presión y la temperatura estén en un nivel adecuado. Entonces, la acción que nosotros vamos a trabajar va a ser sobre una válvula en base a estas medidas de temperatura y presión. Ahora, ¿en qué consiste la fusificación? Es que nosotros vamos a considerar las mediciones de temperatura y de presión dentro de un conjunto difuso o de un rango difuso. Y esos rangos, esos conjuntos los vamos a determinar como se ven en esta gráfica de acá. Nosotros vamos a definir 5 grupos para la temperatura. Y esos 5 grupos van a ser que la temperatura es muy baja, o es nominal, o es alta, o es muy alta. Y cada una de estos conjuntos, de estas funciones de pertenencia, van a ir asumiendo un valor de 0 a 1
en la medida en que la temperatura vaya variando dentro de ciertos rangos. Acá yo, por ejemplo, le puse que la temperatura nominal en su centro tiene 70 grados Celsius. Entonces, en los 70 grados Celsius nosotros podemos decir con un grado 1 de probabilidad o un 100% de certeza de que nosotros estamos trabajando en la temperatura nominal. Ahora, a medida que nosotros descendemos de esa temperatura, nosotros vamos perdiendo ese grado de pertenencia a este grupo de temperatura nominal, y juntamente con eso vamos aumentando también el sentido de pertenencia, el grado de pertenencia a este grupo que llamamos de temperatura baja. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 5 grupos en los que catalogamos la temperatura, y a medida que vamos saliendo de un grupo vamos entrando también a otro. ¿Ok? Ahora, estos son valores relativos. Acá, por ejemplo, yo les puse estos valores para después considerar el ejemplo en el que vamos a estar trabajando. Pero lo importante de esto es que nosotros estamos trabajando a nivel de variables lingüísticas, ¿ok? Y es que nosotros, como yo les explicaba también en la clase anterior, nosotros vamos a considerar estos sistemas en base al conocimiento de un operador experto. Entonces el operador experto posiblemente no nos diga la temperatura cuando está a 78.4 grados Celsius es alta, o cuando está en 24.3 ya se considera baja. A ese nivel de precisión nosotros no trabajamos como seres humanos. Tenemos cierta dosis de inexactitud en nuestros conceptos, pero eso no implica que hagamos mal nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a categorizar lingüísticamente, ¿cierto?, la temperatura como muy baja, o nominal, o alta, o muy alta. Y lo mismo vamos a hacer con la presión. Vamos a tener un conjunto, un grupo, una función de pertenencia de que la presión va a ser muy baja en la medida en que nosotros trabajemos dentro de un rango de valores. Lo mismo con los demás grupos. Aquí en este caso, por ejemplo, también le puse que a los 150 bares nosotros vamos a considerar que estamos en nuestra presión nominal. Y a medida, obviamente, que aumentemos esa presión, vamos a ir perdiendo ese grado de certeza, de pertenencia a la presión nominal, y vamos a ir también considerando que vamos ganando pertenencia en la categorización de presión alta. ¿Ok? Entonces, el caso es análogo para ambos grupos. Ahora acá nosotros vamos a trabajar con funciones de pertenencia triangulares. Bueno, en este caso es más parecida a una rampa, pero como les dije en la clase anterior, esto puede ser también curvo, gaussiano, de campana. Eso son modificaciones que pueden tener cierto efecto después en el proceso, pero acá por simplicidad vamos a trabajar con funciones triangulares. Antes de pasar a la etapa 2, que sería la etapa de el procesamiento, vamos a pasar a la etapa 3, porque hay un concepto igual que es importante saber antes de pasar a ver la parte del procesamiento, y es la salida o defusificación. Nosotros, como les decía, en nuestro ejemplo vamos a medir temperatura y vamos a medir presión, y vamos a tratar de mantener controladas esas variables. ¿Y cómo nosotros vamos a controlar esas variables? Manejando una válvula que nos va a permitir liberar presión de esta cabina, esta turbina o este contenedor en el que estamos nosotros procesando, transformando la energía del vapor en movimiento. Y nosotros, para liberar esa válvula, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mantener, si es que no queremos hacer ni una modificación, mantenemos la posición de nuestra válvula, o la abrimos o la cerramos. Si la abrimos, liberamos presión y también bajamos temperatura, y a medida que la cerramos, aumentamos presión y también aumentamos la temperatura. ¿Ok? Y esto es algo que a lo mejor un experto nos diría. Un operador que está trabajando sobre la válvula directamente podría decirnos: no, si la presión sube hay que subirle un poco, o si la presión baja hay que cerrarla un poco. Si la temperatura sube, abrimos la válvula, y si la temperatura baja, cerramos la válvula. Esos conceptos es parte del conocimiento que tendría un operador experto. Y más aún, si trabajamos con las dos variables, entonces también entran en juego otras combinaciones o otras formas de operar el sistema, aunque eso realmente lo vamos a ver en la etapa 2 del procesamiento. Pero acá lo importante es considerar eso, que nosotros también vamos a determinar ciertos grupos de operación sobre nuestra válvula que van a hacer o mantener o cerrar un poco, o cerrar mucho la válvula. Y por otro lado podemos abrir poco, abrir o abrir mucho la válvula. ¿Ok? Entonces esta va a ser nuestra etapa de salida. Esa va a ser el resultado que nosotros vamos a generar sobre nuestro sistema. Lo importante de esta etapa de defusificación es que nosotros hacemos lo inverso. Si en la etapa de fusificación transformamos los números en palabras, por así decirlo, o en grupos de pertenencia,
nosotros acá transformamos esas palabras en números, que es lo que al final el sistema va a entender. Nuestros sensores leen números y al entrar al sistema difuso transformamos esos números a palabras o a conjuntos de pertenencia, a variables lingüísticas. Ese es el proceso de fusificación. Y el proceso de defusificación es tomar estos grupos de pertenencia o estas variables lingüísticas en números, que son números que podemos devolverle a la máquina, podemos entregarle al sistema. El sistema sí sabe de números, no sabe de palabras. Nosotros sí sabemos de palabras, pero no necesariamente de números. Entonces, ese nexo entre lo que nosotros manejamos y lo que la máquina entiende es precisamente lo que pasa en esta etapa de fusificación y de defusificación. La parte central entre estas dos etapas de manejar las variables lingüísticas corresponde a esta fase de procesamiento, y que la parte central, el concepto clave acá son las reglas, ¿ok? Y las reglas son, como ya se los dije recién, estas maneras que tiene una persona, un operador experto para manejar una máquina, sea cual sea. Entonces el operador sabe que si la temperatura está en cierta medida y la presión también acá, entonces él sabe qué acción tomar sobre la válvula. Entonces, si consideramos el trabajo experto de un operador, el conocimiento que él nos va a transmitir acerca de cómo se controla el sistema, como yo les decía, no va a ser necesariamente en un sentido estrictamente numérico y gradual y con una precisión del 0.01 grados, sino que en su mentalidad y en su costumbre de manejar la máquina sabe que si la presión es tal y la temperatura es tal, entonces yo voy a actuar sobre la válvula de esta otra manera. Entonces esa forma, ¿no?, de controlar el sistema, nosotros la tomamos y la representamos a través de reglas. Y aquí yo, por ejemplo, escribí unas reglas que podrían representar lo que el operador pudiera transmitir de cómo él trabaja. Entonces, si la temperatura es baja y la presión es muy baja, entonces la válvula o la acción sobre la válvula va a ser cerrar mucho, por ejemplo. Otra regla podría ser que si la temperatura es baja y la presión también es baja, la acción sobre la válvula va a ser cerrar. No cerrar mucho, sino cerrar. Que recuerden que son estas funciones de pertenencia sobre la acción de la válvula. Regla 3, por ejemplo, si la temperatura es baja y la presión es nominal, la acción sobre la válvula va a ser mantenerla. La regla 4, si la temperatura es alta y la presión es alta, entonces la válvula o la acción sobre la válvula va a ser abrir, y así sucesivamente con n reglas que nosotros podríamos definir de cómo hacer operar este sistema. Entonces aquí lo importante es que este conocimiento con el que nosotros generamos las reglas de operación son variables lingüísticas. Aquí otra vez repito, el punto es que nosotros no estamos trabajando con números, no estamos con medidas precisas del sensor, del voltaje o del bar o del grado Celsius. Ya nosotros salimos de este campo de operación numérico y trabajamos a nivel conceptual y lingüístico, que es como nosotros los seres humanos nos comunicamos. La mayoría de ustedes posiblemente ya sabe conducir, y cuando ustedes operan sobre el acelerador porque quieren subir la velocidad, no están pensando en presionar el acelerador en unos 20 grados, ¿ok? O presionar el acelerador con 5 newton, por decir algo, de fuerza. Ustedes simplemente van evaluando a qué velocidad van y a qué velocidad quieren ir, y van aplicando presión sobre el pedal, pero en cierta medida con un grado de inexactitud y de comprensión intuitiva más que nada. Y si ustedes intentaran enseñarle a alguien a manejar y a controlar la velocidad, también la forma en cómo le explicarían qué tiene que hacer va a ser posiblemente así: suelta el acelerador un poco, o presiona un poco más el acelerador, o frena un poco, suelta el freno, suelta el acelerador. Esas formas de comunicarnos nosotros para enseñar, por ejemplo, a otra persona a operar sobre un sistema, que en el caso de este ejemplo de recién sería cómo mantener la velocidad de un automóvil, es como nosotros nos comunicamos, y es lo que nosotros ahora queremos transmitirle a una máquina. Y aquí está esto que les decía en la clase anterior igual, que es el nexo entre la máquina y el ser humano.
y por eso nosotros categorizamos todos estos sistemas difusos y estos sistemas de control difuso dentro de esta área de la inteligencia artificial, porque tratamos de transmitir el conocimiento lingüístico o conceptual o experto de nuestra forma de trabajar a un sistema computacional, a un sistema de control, ¿ok? Entonces tendríamos estas tres etapas: la fusificación, tomar valores numéricos, tomar variables numéricas a partir de sensores y transformarlos a grupos de pertenencia en base a variables lingüísticas, operar con esas variables lingüísticas en base a estas reglas, y ahora lo que viene es tomar esos resultados en base a estas reglas y volver a transformarlos a variables numéricas que un actuador podría operar sobre una máquina, sobre la planta, ¿ok? Entonces, vamos a considerar ahora un ejemplo en el que nosotros vamos a hacer el proceso que haría el sistema internamente de cómo se hace el control. Entonces tenemos estas funciones de pertenencia para la temperatura y para la presión, y supongamos que nosotros ahora vamos a considerar que tenemos una medida de temperatura de 95 grados Celsius. Esos 95 grados Celsius están dentro de dos categorías según el esquema que nosotros definimos, y en este caso, en este ejemplo, nosotros consideramos que 95 grados para este sistema que estamos trabajando corresponde tanto a una temperatura que podemos categorizar como alta y como muy alta, y cada una con valores diferentes, con grados diferentes de pertenencia. Entonces, estos son los dos grupos que nos generan interés para nuestros casos. Y, por ejemplo, en el caso de la función de pertenencia denominada como temperatura alta, el grado de pertenencia a esta función corresponde a 0.65, siendo este un valor real que va a ir de 0 a 1. Y consideramos como temperatura muy alta con un grado de certeza de 0.25, ¿ok? Estamos dentro de estos dos grupos. Con la presión podemos hacer lo mismo. Supongamos que nuestra presión en base a un sensor es de 163 bares. Y esos 163 bares nos permiten categorizar esta presión como alta o como nominal. Alta con un 0.55 grado de pertenencia y con un 0.35 grado de pertenencia a que es una presión nominal, ¿ok? Estamos otra vez dentro de dos grupos de pertenencia. Ahora, nuestras reglas, por ejemplo, definamos una regla X que nos dice que si la temperatura es alta y la presión es nominal, entonces la acción sobre la válvula va a ser de mantener la posición en la que está, con 0.65 de certeza de que estamos con una temperatura alta y que tenemos presión nominal, estamos en un 0.35 en el grado de pertenencia. Ahora, yo le expliqué en la clase anterior que cuando nosotros tenemos una conjunción AND, lo que nosotros hacemos es tomar el mínimo de los dos valores y ese es el que vamos a considerar, ¿ok? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos una conjunción AND de dos funciones de pertenencia, nos vamos a quedar con aquella que nos da el mínimo valor. Si esto fuera una conjunción OR, nos quedamos con el máximo. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a quedar con el mínimo, 0.35. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a mantener la válvula con un 0.35 en el grado de pertenencia. ¿Y eso cómo se aplica? De esta manera. Acá tenemos el 0.35 aproximadamente y la acción sobre la válvula de mantener va a tener ese peso en este caso. Y para eso entonces nosotros definimos esta zona como la zona determinada por la función. Y eso es porque como nosotros tenemos varias reglas, son varias las reglas que van a tratar de operar sobre la válvula, sobre nuestra señal de salida. Asimismo, como la variable de entrada la categorizamos en diferentes grupos, así también el resultado va a venir a partir de diferentes grupos de pertenencia. Diferentes variables lingüísticas nos van a estar diciendo qué hacer y la acción sobre la válvula va a tener que ser una sola. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pesar cuál de esas variables lingüísticas, de esas funciones de pertenencia, está más acorde a lo que nosotros queremos generar. Entonces una de estas reglas que denominamos X nos va a dar esta acción, nos va a decir mantén la válvula en la posición que está.
Pero ¿en qué medida la vamos a mantener? Con un 0.35 de certeza, por así decirlo, de que es eso lo que queremos hacer. Por otro lado, supongamos que tenemos otra regla que vamos a denominar la regla x+1, que nos va a decir que si la temperatura es muy alta y la presión es alta, entonces la acción sobre la válvula va a ser abrir poco. Entonces acá tenemos 0.25 en la función de pertenencia de que la temperatura es muy alta y un 0.55 en que la presión es alta. Otra vez tenemos una conjunción AND, por lo tanto nos quedamos con el mínimo valor entre ambos. Por lo tanto, con un 0.25 de pertenencia nosotros vamos a actuar sobre la función que me dice abrir poco. Eso significa que con este grado vamos a aplicarnos sobre la acción de abrir poco. Ahora aquí podríamos tener más reglas que vayan condicionando la acción, pero en el caso de ejemplo solamente vamos a considerar estas dos. Y el resultado que nosotros tenemos de aplicar la regla X y la regla x+1 es este. Esto es lo que me dio la regla X y esto es lo que me dio la regla x+1. Y la operación ahora de defusificación es considerar el centroide de esta área que yo tengo acá. Entonces, así como en el proceso de fusificación nosotros tomamos una variable desde el eje horizontal y lo transformamos a una función de pertenencia en el eje vertical, acá hacemos el caso contrario y calculamos el centroide o el centro de masa de toda esta área que nosotros tenemos marcada acá, y a partir de esto nosotros vamos a tomar un valor en el eje horizontal que nos va a indicar la acción que nosotros vamos a generar sobre la válvula para intentar mantener, en este caso, el control de la temperatura y de la presión. O sea, nosotros vamos a abrir la válvula o cerrar la válvula a medida que nosotros nos encontramos en este valor. Aquí más o menos el centro de esta área va a estar acá, que si se fijan va a estar con cierto grado de mantener y con algo de abrir poco. Ahora esto va a ser un valor numérico. Acá nosotros no tenemos una definición numérica de estos valores, pero supongamos que mantener significa mover la válvula a 0 grados, suponiendo que fuera una válvula que nosotros podemos girar de esta manera. Entonces, mantener significa 0 grados. Y abrir un poco nos va a hacer que nosotros aumentemos cierto grado de inclinación de esta válvula. Entonces nos va a dar un valor numérico, supongamos, no sé, 5 grados, y vamos a hacer 5 grados lo que nosotros vamos a hacer mover esa válvula. Y a medida que vaya pasando el tiempo, obviamente esto es dinámico. Entonces, a medida que nosotros abramos esta válvula, posiblemente la presión empieza a disminuir, lo que va a hacer que otras reglas tomen el control del sistema y la válvula vaya a tender, por ejemplo, a cerrarse o a mantenerse. Y así, de forma continua, nosotros vamos trabajando, midiendo las señales del proceso y operando sobre cierta señal de salida para mantener, en nuestro caso, mantener controlada la presión y la temperatura dentro del rango nominal, ¿ok? Entonces esa sería como la forma en que nosotros trabajamos en un sistema de control difuso. Quiero mostrarle ahora, para terminar, una página que tiene un simulador de un control difuso, que sería esto que aparece acá. Entonces acá nosotros tenemos un set point. Esta es la señal de error que aquí se transforma como... Aquí nosotros trabajamos sobre una sola variable a la que le consideramos el error y el delta del error, que ya va a ser algo que ustedes van a tener que hacer más adelante. Ya, pero acá lo importante es que nosotros tenemos un controlador basado en estas reglas que están definidas en este caso acá, donde E es el error y DE es el delta del error. Aquí no tenemos ejemplo de presión, de temperatura, simplemente son variables numéricas que en este caso nos sirven para controlar un sistema, y a medida que yo cambio, por ejemplo, el set point, le voy a poner 100, el sistema, claro, cambia el set point, que sería la línea roja, y el error estaba en 0, aquí disminuyó y después vuelve a compensarse porque el set point, o sea, porque la variable está alcanzando su set point, ¿ok? Que sería llegar al valor 100. Y aquí, no sé, cualquier valor que yo le vaya cambiando va a hacer que esto vaya tratando de controlarse. Y en cierta medida es eso, de forma dinámica, lo que les trataba de explicar. Aquí, bueno, aquí está el ejemplo hecho, ya no hay mucho que... Se pueden modificar ciertos parámetros, pero lo importante acá es que trabajamos de la misma forma. Tomamos señales, las manejamos lingüísticamente en base a estos conjuntos difusos y generamos señales numéricas de vuelta para que el sistema vaya controlando el elemento, el actuador, que posteriormente va a afectar a la planta para que se mantenga en el set point que nosotros le definimos.
¿Ok? Entonces, eso sería todo por esta clase. En cierta medida es bastante breve, pero bien conciso. Y a la siguiente clase yo les voy a estar definiendo en qué va a consistir el trabajo de ustedes, que como les dije ya, es parte de la primera nota o el primer certamen, el primer trabajo, por así decirlo, ya importante de peso dentro del ramo. Así que eso sería todo. Cualquier duda me consultan al correo, va a haber un cuestionario, una DECA, y nos estamos viendo entonces la siguiente clase. Hasta entonces.